Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena González, soy licenciada en enfermería, magíster en gestión y bueno, hoy el tema que vamos a tratar son los cuidados de enfermería en un paciente que va a recibir un trasplante intestinal. Vamos a ver los cuidados preoperatorios, intra, a conocer algunos detalles que tenemos que saber en el momento que vamos a recibir a ese paciente. Bueno. eh, ¿Por qué un paciente en edad pediátrica puede llegar a recibir este tipo de trasplantes? M- Muchas de las patologías pueden ser de tipo prenatal, es decir, congénita, y algunas pueden adquirirlas. Me gusta esta imagen porque es de una nena que tiene lo que se denomina síndrome de intestino corto, es decir, que hay una parte de su intestino, más el intestino delgado, que se encarga de hacer la mayor parte de la absorción de los nutrientes indispensable para mantener un estado óptimo nutricional y de equilibrio hidroelectrolítico. Como pueden ver, esta muñeca representa a la paciente, ¿sí? Que tiene un catéter semi-implantable. Si pueden observar acá, lo que tiene es un filtro, que son los pacientes cuando reciben nutrición parenteral. Cuando hablamos de parenteral, recordemos que es vía endovenosa, por vena, y tiene un botón gástrico, ¿sí? Que dependiendo del estado de cada paciente, eh, se decide según el tratamiento que, que lo tenga o no, y generalmente seguido por una nutricionista, donde va viendo el avance eh, para ver si necesita más cantidad y de acuerdo a las pérdidas, ir regulando. Si tienen una dieta estricta, son chicos que si dependiendo qué enfermedad tengan, tal vez comieron en algún momento de su vida, hay otros que por esta enfermedad no lo pueden hacer, y si lo hacen, lo que provocan son diarreas que lo llevan al trastorno hidroelectrolítico y que se pueden descompensar. Son esos pacientes que vienen deshidratados y que cuesta muchísimo colocarle un acceso periférico, ¿sí? Y corren riesgo de vida. Em, bueno, em, yo les dejé en el campus un artículo sobre tres artículos, pero uno de los más importantes, que es de la revista Fundasamín, en el cual hablamos del síndrome de intestino corto, pero haciendo hincapié en aquellos pacientes que nacen que nacen con la patología o que adquieren la patología en la etapa neonatal. Entonces esas enfermeras ven la evolución de ese paciente hasta el mes de vida, o en algunas neo lo tienen hasta un poquitito más de edad, pero después no saben la evolución. Entonces con mi colega Sol Ferrentino y otra doctora, Gladisa, hicimos este artículo como para que las enfermeras de ENEO sepan qué evolución tienen algunos de sus pacientes. Bueno, el síndrome de intestino corto es una entidad compleja que se caracteriza por la pérdida anatómica funcional que ocasiona la incapacidad del trato gastrointestinal para digerir y absorber suficientes nutrientes para mantener un balance hidroelectrolítico normal, ¿sí? En, en esta imagen lo que se pueden ver es que el paciente no va a poder tener una nutrición habitual, sino va a necesitar una nutrición parenteral para poder satisfacer este balance hidroelectrolítico normal y tener también un buen estado nutricional, ¿sí? Entonces lo que se le coloca es a través, un cirujano lo realiza en quirófano, es la colocación de un catéter tunelizado, ¿sí? Que son de larga duración. Entonces, nuestro trabajo como enfermeros es fundamental. Primero es en la colocación de esta nutrición parenteral en los cuidados del catéter. Y después es la educación de la familia en la colocación. ¿Por qué? Porque muchos pacientes van a tener enfermera a domicilio, pero
muchas veces esta enfermera, si al paciente se le tapa, se le tapa el acceso y la nutrición parenteral empieza a decir, nos avisa oclusión, oclusión, lamentablemente, una vez que se desconecta la nutrición parenteral, hay que tirarla. Y una de dos, hay que ver si el paciente no necesita la nutrición parenteral. Hay pacientes que tienen nutrición parenteral continua. Cuando va mejorando, la nutricionista, especialistas en nutrición parenteral, va disminuyendo, porque ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que si nosotros la nutrición parenteral la cortamos de golpe, el paciente sufra una hipoglucemia. Y más si este paciente tiene de forma continua la nutrición parenteral. Eh, Así que es importante. La nutrición parenteral, cuando se hacen desconexiones de 3 4 horas, no se hace abruptamente. Les doy un ejemplo. Si la nutrición parenteral está a 100 mililitros, se baja, el descenso se hace en 1 hora. En una media hora, en la primera media hora, de 100 se baja a 50 y después, a los 15 minutos aproximadamente, se baja a 25 y en 1 hora se suspende. ¿Qué pasa? Hay dos opciones y también ustedes se tienen que basar en las normativas de su servicio. Si el paciente va a conectar dentro de las 4 horas, generalmente se pone un bioconector y eh, se infunde fisiológico. Si va a estar más tiempo cerrado ese catéter, lo que nosotros, y no hay un bioconector, lo que hacemos es hacer un sello de parina, un igual a 50, y mantenerlo para mantener la permeabilidad. Un igual a 50 se puede infundir, ¿sí? 1 mililitro. Nosotros lo que hacíamos antes es hacer un sello un igual a 500 unidades de parina. Es decir, que en 1 mililitro hay 500 unidades. Pero el enfermero que va a conectar la nutrición parenteral, si es de otro turno, se le pone sello de parina un igual a 500, pues se tiene que acordar de sacarlo y no infundírselo, porque si no vamos a anticoagular al paciente. Estos pacientes con síndrome de intestino corto, lo que va sucediendo con el uso de la parenteral y bueno, y, y otras características de esta enfermedad es que los vasos se van trombosando. Entonces, más allá del sello, tal vez estos pacientes, para mantener permeables los vasos sanguíneos, tal vez de base tienen anticoagulantes, que generalmente es lo que conocemos como enesoparina. Pero esto obviamente se evalúa en cada paciente y de acuerdo a la permeabilidad. ¿Por qué es importante este detalle? Porque los pacientes que vayan a trasplante de intestino necesitan tener 2 accesos vasculares permeables para poder continuar con el tratamiento post, eh, post trasplante. ¿Sí? Es importantísimo. Eh, bueno, es importante conocer los tipos de síndrome de intestinos cortos que hay y saber si el paciente tiene válvula ileocecal o si no la tiene, ¿sí? Porque esto lo que permite es separar el tema de las bacterias. Bueno, se clasifica según la longitud del intestino remanente luego de la recesión intestinal, ¿sí? Generalmente, ¿por qué se va a recesionar el intestino? Porque está necrosado. Lo que hizo la patología es matar a ese intestino y se necrosa tan rápido que no da mucho tiempo. Entonces la recesión tiene que ser rápida. Em, ¿Cuándo se denomina síndrome de intestino corto? Cuando es menor a 40 centímetros de longitud, ¿sí? Em, Cuando tiene un buen resultado nuestros pacientes es cuando logran tener cuando logran satisfacer las necesidades de nutrición y crecimiento, ¿sí? A través de una nutrición enteral. Enteral, recuerden que es en el intestino, ¿sí? Puede ser intestino y sistema gastrointestinal, puede ser en el estómago. Se puede lograr también con 15 centímetros de yeyuno y león y con la presencia de la válvula ileocecal, ¿sí? Es importante, digamos, que esté la válvula, pero en algunos casos a veces no está.
Bueno, en este cuadro nombra algunas enfermedades adquiridas, ¿sí? Que no son congénitas. Eh, por ejemplo, enfermedades adquiridas puede ser un vólvulo, ¿sí? Cuando el intestino, por X motivo, con el peristaltismo, se enrosca en sí mismo, provoca una articulación, una obstrucción intestinal, que esto puede llevar a la necrosis del intestino, entonces, o provocar peritonitis, ¿no? Eh, entonces el paciente necesita una recesión quirúrgica que puede llevar a que sufra de síndrome intestino corto. Una enterocolitis necrotizante, ¿sí? Que esto se da mucho en las neos, que tiene alto porcentaje de mortalidad, un 50%, y se produce en de 1 a 3 cada 1000 recién nacidos vivos, ¿sí? Enfermedades intestinales congénitas, es decir, que el paciente nace con esa enfermedad, puede ser A3 intestinal, que es una de las principales causas de obstrucción intestinal, se da entre 5 a 10.000 recién nacidos vivos. Vólvulo intrauterino también se da en la etapa prenatal, que es el vólvulo, recuerden que se enrosca en sí mismo el intestino y puede ser la prevalencia en 1 a 6.000 recién nacidos. Aganglianosis o enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Es un tema en el sistema nervioso del intestino, ¿sí? Son pacientes que van a tener que vivir de por vida con una ileostomía, porque al no tener bien el sistema nervioso del intestino, son pacientes que nunca van a poder evacuar por el ano, y la prevalencia es de 1 a 5 cada 10.000 nacidos vivos. Gastroquisis, que es el defecto de la pared abdominal, donde la pared abdominal no se cierra y parte de las vísceras, el estómago y parte del intestino sale hacia el exterior. Estos pacientes es bastante también la prevalencia es de 1 a 5 cada 10.000 recién nacidos vivos. Estos pacientes tienen que nacer en lugares que tengan experiencia en esta patología. Se trata de cerrar dentro del tiempo lo que sea lo más rápido posible, pero el tema es que las vísceras no pueden entrar de golpe porque si entran de golpe aumenta la presión intraabdominal y esas vísceras se pueden necrosar. Entonces requieren de un equipo multidisciplinario con experiencia y, y que los enfermeros estén midiendo constantemente la presión intraabdominal, ¿sí? Para que sea exitoso el ingreso de las vísceras hacia el interior y evitarlo del síndrome intestino corto. Después le voy a mostrar los números de nuestros pacientes. Ahora a continuación. Inclusión de microvellosidades también es una enfermedad congénita, ¿sí? Eh, esperen que sí, se está grabando. Es un trastorno congénito en las células intestinales, se presenta en el periodo neonatal con diarrea grave, persistente, a pesar del ayuno. Entonces son pacientes que van a necesitar nutrición parenteral, ¿sí? Porque cuando están estas diarreas persistentes, es mejor no alimentar ese intestino. La prevalencia es de menor a 1 entre 100.000 recién nacidos vivos. Bueno, y en este cuadro me parece importante nuestra experiencia con los pacientes trasplantados, ¿sí? En las enfermedades intestinales, cuáles fueron las causas. Y si ustedes ven, el vólvulo intrauterino fue poco, atresia intestinal es poco, sí, un 5%, pero en la que más nosotros tuvimos paciente, a ver, aguarda un segundito porque no puedo llegar a ver el cuadro, 2 segunditos. En enteritis necrotizante es un 20%, ¿sí? Eh, y las gastroquisis un 25%, es decir, que estos pacientes se trasplantaron la mayoría en una edad adolescente. Son estos pacientes que tuvieron la gastroquisis donde fracasaron el ingreso o fue mucho lo que tuvieron que recepcionar de intestino y quedaron con síndrome de intestino corto y después más adelante pudieron recibir el trasplante. Bueno, el objetivo de la clase va a ser conocer los cuidados pre y post, ¿sí? No es fácil la vida para estos pacientes ni para la familia, porque si están en la lista de trasplante tienen que estar cerca de la institución. Es importantísimo eso, eh, para
para poder recibir el órgano, son pautas que tienen que cumplir. También la nutrición parenteral, vivir en un lugar donde llegue esta empresa. Y, y como para irse de vacaciones, una semana es como muy complicado porque la empresa le va entregando día por día la nutrición parenteral, algunos días se le pueden entregar puntos, pero es complejo el tema. Conocer los riesgos y cuidados para prevenirlos, conocer sobre el manejo de sondas y dispositivos, lograr detectar anormalidades y conocer los inmunosupresores utilizados y su manejo. Como con todos los pacientes, hay que solidarizarse con la familia, ser empáticos, es como suena muy fácil, pero son pacientes que tienen esta enfermedad crónica y la familia, digamos, tiene que saber el manejo de todo para poder detectar alguna eventualidad y saber cuándo tiene que venir al centro, perdón. Bueno, perdón. Trasplante de intestino en pediatría se provoca por una falla intestinal, que es la incapacidad del tracto gastrointestinal para digerir y absorber los suficientes nutrientes para mantener un equilibrio hidroelectrolítico normal, crecimiento y salud. Es importante en la evaluación para ver si esto no es una tarea de enfermería, sí es una tarea de la coordinadora, que generalmente es una enfermera. Pero ¿qué pasa? Yo como enfermera asistencial voy a atender al paciente y yo la verdad que quiero que esté el menos tiempo posible, como para evitar riesgos, y más que es una evaluación de trasplante que no se sabe cuándo va a, a suceder. Entonces, primero la condición psicológica social. Entonces viene un psicólogo y viene el asistente social para ver en qué ámbito vive el paciente, que tenga todos los recursos y que sea un lugar habitable, ¿sí? Para cuando se trasplante no corra riesgo, ¿sí? Porque lo que se está trasplantando es un órgano en el cual tuvo que fallecer una persona para recibirlo y hay muchas personas en lista. Aunque no hay muchas instituciones que hagan trasplante de intestino, eh, hay personas que tienen este síndrome de intestino corto, que tal vez con el tratamiento no mejoran y para tener una mejor calidad necesitan el trasplante. Anatomía y funcionamiento del tracto gastrointestinal del candidato, viabilidad de los accesos vasculares. Recuerden que son dos accesos vasculares que tienen que tener sí o sí permeables. Suficiencia, y bueno, obviamente, si está con anticoagulantes, es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces el operativo es de un momento al otro y el paciente no sabía que se iba a trasplantar, entonces, en el momento que se interna, cuando nosotros lo llevamos a quirófano, el paciente lo vienen a buscar, es la comunicación con el equipo interdisciplinario, con el anestesista, el cirujano, de que lo tengan en cuenta como para revertirlo. Igual se va a sacar un laboratorio para ver su condición. Suficiencia de los restos de los parénquimas y sistemas, esto es importante, pues si el paciente tiene falla de otros órganos, tal vez necesita más de un trasplante. La función renal, la función hepática y la función infectológica, fundamental. Paciente que esté atravesando un proceso infeccioso no tiene que trasplantarse. ¿Por qué? Porque post-trasplante va a tener una terapia de inmunosupresión, entonces un paciente con infectado le puede provocar la muerte. Eh, es contraindicación. En el primer dibujo ven que hay los órganos en colores y en blanco y negro. El trasplante de intestino aislado eh, es desde el ángulo de Trey, ¿sí? Todo el intestino delgado, ¿sí? Que es la parte que este paciente se le necrosó. Después, en el trasplante de intestino de hígado, intestino combinado, lo que se trasplanta es hígado, intestino y páncreas. Y en el trasplante multivisceral se puede trasplantar intestino, hígado, páncreas. eh, y en algunos casos, dependiendo la patología que lleve al trasplante, hay patologías que tal vez no tienen estómago, ¿sí? Más si es por obstrucción de alguna arteria importante, la mesentérica, que necesiten estómago, se trasplanta todo en bloque y en algunos, dependiendo de la función renal, también los riñones.
pero bueno, en este caso no se ve. Nuestra experiencia, se han realizado 27 trasplantes, de los cuales 20 corresponden a neonatos con patologías de etiología congénitas o adquiridas en la etapa neonatal. No quiere decir que se hayan trasplantado en la etapa neonatal, sino son las enfermedades que se dieron en la etapa neonatal, ya sea adquiridas o congénitas. Entonces acá tenemos un número, digamos, 1 en atresia intestinal, vólvulo intrauterino 1, enfermedad de Hipro tuvimos 6, gastroquisis tuvimos 5, inclusión microvellositaria 2, vólvulo neonatal 1 y entiritis necrotizante 4. ¿Sí? Eh, el 75% de estos pacientes requirió solamente un trasplante de intestino aislado, solamente el intestino. El 15% fueron combinados, que es intestino, hígado y páncreas, y el 10% multivisceral con trasplante de riñón. Bueno, está, digamos, para ver el reporte internacional con respecto a la sobrevida que tuvimos nosotros con estos pacientes, a modo comparativo, la sobrevida en el índice de reporte internacional es de, a los 5 años, post trasplante, del 43%. Ahí esperen que se me fue. Nosotros a los 4 años de un 65, ¿sí? Nosotros a los 2 años un 68%, ellos tenían a los 3 años un 56%, y al año de trasplantado ellos tenían un 76%, ¿sí? La verdad que el índice nuestro no está mal. Eh, pero bueno, estos pacientes muchas veces tienen complicaciones post-trasplante y la más importante es el rechazo, digamos, el intestino es un órgano que en la experiencia que tuvimos nosotros, los pacientes hacen rechazo, se hace toda la terapia, pero a veces se tiene que extirpar el órgano. Bueno, los cuidados de enfermería cuando se interna este paciente como operativo de trasplante. Primero, los cirujanos se enteran que hay y la coordinadora a través del INCUCAI se enteran que hay un operativo de trasplante. Entonces, ven cuál paciente es compatible y citan a dos. Se hacen todos los estudios a los dos. En paralelo se le dice, comienza el ayuno. En caso, hay chicos que no comen, pero hay otros que sí. Se desconecta la nutrición parenteral, se coloca un plan de hidratación, que este plan tiene que ser agregado a las necesidades casi iguales que lo hace el médico de la nutrición parenteral. Control de glucemia por el cambio de esto, balance ingreso e ingreso. En los laboratorios se pide todos estos estudios, grupo y factor para hemoterapia, se compatibilizan, ¿sí? Por lo que llega a necesitar alguna transfusión, hepatograma, hemograma, fórmula leucocitaria, coagulograma, recuento de plaquetas. Se hacen 2 hemocultivos y un retrocultivo del catéter, ¿sí? Por lo que aparezca algún germen de todas las luces del catéter semiimplantable. El tubo de seroteca. El tubo de seroteca se toma del donante un poco de sangre y se la lleva a analizar con la sangre del receptor. ¿Y qué pasa? Si da positivo, se dice crossmatch positivo, quiere decir que la sangre del donante formó anticuerpos contra el donante, el receptor contra el donante. Y si es negativo, no hay anticuerpos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el futuro, cuando se realice el trasplante, si es crossmatch positivo, el paciente tiene que recibir una inmunosupresión diferente a que si es negativo. Y eso es importantísimo para no rechazar el órgano. Se repite la serología de citomegalovirus y Epstein-Barr porque son virus que son muy habituales en la población de inmunosuprimidos y los tenemos que cuidar, ¿sí? Como para saber en qué número están y si esto después del trasplante aumentan, que reciban el tratamiento correspondiente. Urocultivo, radiografía de tórax y realiza 2 baños prequirúrgicos, ¿sí? Bueno, información del niño acerca del procedimiento fundamental. Parece que fuera re obvio, pero nos ha pasado que un nene se despertó del trasplante, entonces el cirujano le dijo, ya tienes tu intestino nuevo. Y el nene empezó a los gritos, quiero que me devuelva mi intestino. Fue terrible.
El niño tiene que saber todo. Preparación psicológica, lo que se denomina profilaxis psicológica. Si el niño está preparado para eso, significa que va a recibir mucho mejor y va a tener un desarrollo normal en la internación, teniendo los conocimientos de lo que va a suceder, hasta son, llevan ellos mejor, no tienen tanto miedo y llevan mejor la estadía hospitalaria. Y es lo mejor para todos, primero para ellos y después para la familia y para nosotros. Conocer las normativas del servicio para que los papás se puedan empezar a organizar. Lo que nos pasa acá, gracias a Dios, que nuestra terapia es abierta, entonces el padre puede estar constantemente. Y ahora nosotros nos mudamos, donde tenemos acá por ejemplo, esta es una habitación de piso que se puede transformar, como vieron en el respirador, en una de terapia, ¿sí? Entonces el paciente se interna acá como piso, cuando va a quirófano, cuando vuelve, enfermería armó todo para recibirlo como paciente de terapia. Se evalúa, se realiza la valoración y controles previos, se hace la preparación, se comunica con el equipo quirúrgico, se hace el traslado, se recepciona y se recupera el paciente. Importantísimo la información al niño, lo que dijimos recién. Em, la profilaxis psicológica baja la ansiedad del niño y por ende la de la familia, ¿sí? El tema de la terapia es fundamental en estos pacientes y aparte cuando muchas veces tienen un futuro incierto. Bueno, ¿qué espera un paciente, no? Bueno, acá vamos a hablar de cuidados y algunos puntos. Fundamental es el lavado de manos, preparar la unidad, recibir al niño a su familia, orientar al niño a su familia sobre las normativas internas, entablar una relación hepática, abrir la hoja de enfermería, bueno, con todos los datos del paciente, el examen físico, el primer baño y colocar la pulsera de identificación es fundamental. Muchas veces lo que me gusta a mí cuando es un niño, se le coloca después que se bañó el camisolín todo, tal vez si tiene un objeto que quiera mucho y que lo acompañe, también le colocamos el camisolín cuando podemos. Se hacen las medidas antropométricas fundamental, talla y peso, como para tener después de base cuánto pesaba previamente el paciente. Em, bueno, el tema del ayuno es fundamental, si tiene calendario de vacunas completos también, ¿sí? Necesitamos un electro que sea dentro del mes, si no lo tiene se lo tendríamos que realizar porque el paciente va a ser sometido a anestesia, ¿sí? Calendario de vacuna que esté completo, cirugía y mientras tanto nosotros armamos la unidad, ¿sí? Es un paciente que puede estar 24 horas en asistencia ventilatoria, muchas veces para que descanse de una cirugía abdominal que es bastante cruenta. Lo que vamos a armar es un plan de acuerdo a las necesidades del paciente. Vamos a armar fisiológico Ringer para expansión. Generalmente este paciente trae una sedación. Y bueno, y si fue inotrópico, generalmente no, pero bueno, si la cirugía fue larga, algunos lo requieren. Sí, la bandeja que esté completa, el monitor, los cables. Y bueno, algunos padres, como ven, dejan algunos chiches porque cuando se despierte para poder contenerlo. Recuerden que el respirador se prepara de acuerdo al peso del paciente. Si necesitamos tubuladuras con con calentador humidificador. eh, Nosotras utilizamos de menos de 15 kilos calentado humidificado y si es más de 15 kilos utilizamos que, el filtro que es antibacteriano, ¿sí? Bueno, nos piden la cama, tenemos que mandar el monitor multiparamétrico, presurizador también para el lavado arterial, el carro de paro que esté completo por las dudas siempre, con desfibrilador, ¿sí? Eso lo vamos a tener en la unidad, bolsa y máscara según la edad, el tubo de oxígeno que esté lleno. Ya el respirador lo vamos a tener armado y seteado por el médico, sed de aspiración funcionando, brocal para contabilizar débito, hoja de balance y los cables del monitor, ¿no?
Las bandejas, las bombas, es fundamental. Todo que esté bien rotulado para no cometer ningún error. El chequeo de equipamiento, nosotros tenemos un servicio de bioingeniería que ellos van chequeando que todos los equipos funcionen. Si enfermería detecta que algo no está bien, se lo mandamos a ellos para que se analice y no falle en el momento que lo tenga el paciente eh, en su cuerpo, digamos, por decirlo, ya sea respirador o las bombas de infusión. Si sospechamos que no está funcionando bien, se mandan a revisar. ¿Sí? Los cuidados post-trasplante. Bueno, saber el nombre, obviamente, peso del paciente, el tipo de cirugía, la anatomía, el tiempo de injuria, el tiempo que se tardó desde que se sacó ese órgano del donante eh, hasta que llegó al receptor. La medicación que se utilizó, si estuvo anticoagulado, el balance en quirófano, si recibió transfusiones, el último laboratorio. Fundamental si hubo complicaciones. Digamos, el equipo de cirugía nos tiene que avisar, porque así nosotros podemos, si ellos tuvieron una complicación, tenerla en cuenta para evitarla o estar atento a la evolución de esa complicación. Accesos venosos y arteriales, ¿sí? Que esto estén bien rotulados para no confundirse en la administración de fármacos. Em, Recordemos que un traslado se hace cuando el paciente está estable, ¿sí? Un traslado no tenemos que pensar que vamos a hacer actividades eh, salvadoras, digamos, ¿sí? Entonces, tiene que ser segura y rápida. Bueno, estos pacientes van a necesitar un RM, tiene catéter venoso central de corta duración, que es para las drogas que vamos a utilizar en el postquirúrgico inmediato, catéter semiimplantable, que es exclusivo de nutrición parenteral, catéter de monitor de tensión arterial invasiva, sonda nasogástrica, va a tener sonda de gastrostomía con sonda yeyunal, ileostomía, drenaje Jason-Pratt y sonda vesical. ¿Por qué? Me van a decir ustedes, ¿por qué Lore tiene sonda nasogástrica y sonda de gastrostomía? Porque necesitamos que todo el líquido que tenga residuo gástrico se evacúe hacia el exterior. ¿Por qué? Porque ellos cosieron, hicieron anastomosis. Entonces, si no hay líquido, hay menos riesgo de que eso que cosieron se abra. Y eso que puede provocar peritonitis, infección, todo. ¿Sí? Bueno, esta imagen la van a ver en este artículo, ¿sí? En el artículo, perdón, de trasplante de intestino, que lo tienen en el campus. Fundamental. Cuidados estos son con cada dispositivo que tiene. Tubo endotraqueal, número y fijación, observar la espacio torácica que sea simétrica, auscultación pulmonar de la entrada de aire, si hay rales, sibilancia o ronco. Bueno, la palpación, ver el relleno capilar, auscultar si hay presencia de soplo. Bueno, este paciente no tendría que tener ninguno de estos problemas, pero siempre hay que descartarlo, ¿sí? Control de la vía aérea, si que esté permeable, cuándo fue la última vez que lo aspiraron en quirófano, la simetría, ¿sí? Bueno, y esta va a ser la enfermera 1 y la enfermera 2 va a registrar los controles de signos vitales, marcar los drenajes y contabilizar la orina para empezar un balance de cero. ¿Sí? Esto es lo mismo. Bueno, y acá en los accesos vasculares, la enfermera 1 va a ver la permeabilidad, el control de infusiones, que esté todo bien. Mientras tanto, la enfermera 2 va a sacar el laboratorio que necesita el paciente. Monitoreo que va a tener el paciente va a ser frecuencia cardíaca, saturametría, TA invasiva, ¿sí? Y muchas veces si está dormido le ponemos un termómetro central. ARM, importantísimo, verificar la permeabilidad de vías aéreas. Si me aumenta el pico de la ventilación, puedo sospechar que tal vez tiene seco una secreción. Entonces, se duerme el paciente y se lo aspira con una colega. Todo con técnica estéril. Observar que el tubo endotraqueal y la fijación fundamental y la entrada de aire que esté en ambos campos pulmonares. Conexión al ventilador, valorar la adaptación, registrar la modalidad, parámetros, valorar la necesidad de aspiración, control de la temperatura y el calentador humidificado si es menor a 15 kilos.
Este paciente tiene un catéter Arrow que es de corta duración, que es el que ustedes ven acá, el celeste, catéter semiplantable, exclusivo para la nutrición parenteral. En este caso, esta nena fue un trasplante combinado del cual empezó con falla renal y necesitó un catéter de hemodiafiltración venovenosa continua, ¿sí? No saben cuánto es el trabajo con estos pacientes, porque el grupo de enfermería de la terapia intensiva, además de cuidarla, tiene que purgar. Nosotros lo hacemos cada 72 horas el circuito de hemodiafiltración y lleva mucho tiempo. La estabilidad del paciente. Drenaje Jason Prat y ileostomía, ¿sí? Vamos a ir, a ver, con la gastrostomía. La gastrostomía generalmente llega hasta el estómago, ¿sí? Y se insufla un balón para que no se retiren, pero muchas veces tienen una sonda yeyunal que sirve para alimentar hasta el yeyuno, y lo que permite es que por esa vía se le administra al paciente los inmunosupresores para lograr su absorción, que es importantísimo y que no rechace el órgano. Mantener la piel descubierta tan pronto sea posible, limpiar el sitio, ¿sí? Mantener limpio y seco. Ver que la gastrotomía de Yeyuno tienen distinto espesor el pico, pero tiene un balón y muchas veces la gente se confunde el balón con la gastro. Entonces lo que provoca es que pueden mandar medicación en el balón y romper el balón y que ésta se extraiga. Y para colocar la sonda yeyunal por esa gastro se realiza en quirófano, así que lo tenemos que cuidar muchísimo. Y si no, rotularlo bien para que no se confunda. Evitar tensión del sistema porque pesa mucho, ¿sí? Diferenciar las luces de la sonda yeyunal, gastrotomía del balón, como recién les dije. ¿Y qué pasa? Tenemos que armar circuito de aspiración continua, la sonda nasogástrica por un lado, la gastrostomía por otro y la yeyuna por otro, y contabilizar eso en el balance. ¿Por qué es importantísimo? Porque tenemos que ver cuánto va perdiendo de cada lugar y contabilizando, porque si viene más por la sonda nasogástrica no le vamos a poder sacar la gastrostomía porque está evacuando más por la sonda nasogástrica. Entonces, eso es importantísimo para que el cirujano tome las determinaciones, ¿sí? Para evitar las aberturas por anastomosis que les comenté anteriormente. Ya les dije que la sonda yeyunal es exclusiva para la administración de inmunosupresores, lo cual se tiene que respetar el ayuno previo y posterior, verificar la vía correcta de administración, lavar con 5 mililitros de agua destilada, ¿sí? O de agua mineral, ¿sí? Diluir la medicación para impedir que se ocluya, porque es una sonda muy finita la yeyuno, y cuantificar el débito en forma horaria. Obviamente, si este paciente está con aspiración y si yo ya empecé con inmunosupresores, no puedo aspirar la yeyuno ni nada hasta no esperar una hora posterior a la administración del inmunosupresor, porque si no no va a llegar, no lo va a llegar a absorber. Esta es la primera, es una gastrostomía sola, que se llama Kimberly, la segunda también y la tercera es con sonda yeyunal, ¿sí? ¿Cómo vamos a armar la aspiración? Vieron acá tienen el dibujito. El tubo que está bajo sello de agua va al ambiente y después los dos chiquitos van, uno a la aspiración y otro al frasco bitubulado, ¿sí? Fundamental. Eh, Siempre tenemos que observar en qué número está fijada la sonda, ver si existen puntos, si no existen puntos, avisarle al cirujano porque va a haber que hacerle, valorar el débito, la cantidad, ¿sí? Ha pasado en dos casos que tuve que tal vez el peristaltismo estaba invertido, entonces tal vez venía por la sonda como olor a materia fecal, eso hay que avisarle al cirujano inmediatamente, ¿sí? Porque tal vez necesita algún tipo de medicación como para revertir esta situación. Siempre educar al paciente y a la familia, más cuando el paciente es grande, que se cuide, que no tironee, ¿sí? Porque la extracción cuando tiene sonda yeyunal es difícil. Drenaje Jason Prat, ver siempre, conocer el sitio donde se ubica, siempre le preguntamos eso a los cirujanos, porque nosotros viéndolo en el abdomen no nos dice nada. Mantener el drenaje bajo succión para que cumpla la función y permeable. Se vacía primero, ni bien se llena. Y a medida que van pasando los días, se va vaciando cada 6 hasta disminuir el tema de los vaciados. Se realiza el balance ingreso-egreso, ver también la calidad de lo que se egresa.
Muchas veces se puede necesitar tomar muestra de cultivo, ¿sí? Muestra de cultivo, no, perdón, muestra de laboratorio para ver si es rojo, si hay mucho presencia de glóbulos rojos o proteínas, ¿sí? Ileostomía. Bueno, la ileostomía es fundamental ver la coloración, ¿sí? Porque es el lugar donde más adelante el gastroenterólogo va a hacer la endoscopía, ¿sí? Para ver cómo está el órgano que se trasplantó, porque es de fácil acceso. El color del estómago, el tamaño del débito, siempre registrado en la hoja de enfermería, se repone el líquido según reposición, balance, la protección periostoma para que no se lesione la piel y se hace Doppler horario a las 24 horas. Cuando yo paso la guardia a mi compañero le muestro que dónde está el latido, si está a las 12, si está a las 3 no, del estómago, si está a las 18, si está a las 9. Es importantísimo porque si baja el flujo o no se escucha latidos, ese paciente inmediatamente tiene que volver a quirófano y se avisa rápido a cirugía, porque recuerden que el intestino se necrosa rápido. La coloración, ver si cambia, es fundamental. Ecografía con Doppler a color se realiza los primeros 3 días post trasplante. Bueno, esta es una ileostomía, la coloración óptima. Ahí volvemos. Y el catéter venoso central. Bueno, esto es cada norma de servicio como lo maneje. Es fundamental. Una vez que se coloca el catéter, siempre hay que ver dónde queda fijado el número y verificar la permeabilidad de las luces, registrar toda esta información, ¿sí? Efectuar una higiene de manos con solución antiséptica. La curación es una técnica estéril, ¿sí? Acá utilizamos guantes y barbijos. Em, Si el sitio está seco y tapado, dura 48 horas y si está visible, dura 7 en caso de que no se moje, si no hay que curarlo inmediatamente. Para administrar medicación se puede hacer con manopla, ¿sí? Pero en la llave 3 vías o en los bioconectores se limpian previamente con alcohol. Esto con respecto a los de larga duración, con conexión de nutrición parenteral, usamos camisol y guantes estériles, barbijo, cofia y se hace todo con técnica estéril. La sonda vesical que va a tener este paciente se tiene que observar que esté permeable, se fija el tubo de drenaje para evitar que se retire y lesionar, mantener la bolsa colectora por debajo de la vejiga, evitar desconexiones, limpieza de zona perineal y valorar si hay algún indicador de infección urinaria. Bueno, importantísimo, a ver, la inmunosupresión. Seguimos. Bueno, esto se los dejo, ustedes lo van a tener en la clase. Digamos, no es una tarea de enfermería, pero hay que saber por qué sucede. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando antes de ir al trasplante que había que saber si era cromatch positivo o negativo? Porque si es Chromatch positivo, el receptor formó anticuerpos contra el donante. Entonces eso puede ser un riesgo de rechazo. Entonces la dosis que va a recibir ese paciente es antimoglobulina de 1,5 miligramos por kilo por 5 días e inmunoglobulina 500 miligramos por kilo en el día 1, 7 y 21. Si es Chromatch negativo, es más leve el tema de la inmunosupresión. Es 3 días totales de 10 a 20 miligramos de forma endovenosa intraoperatoria, por reperfusión, es decir, que esto se hace en quirófano y después al cuarto día del trasplante. Después la inmunosupresión, el paciente va a recibir, acá tiene las dosis de los días, ¿sí? Y después esta droga que está endovenosa pasa vía oral, ¿sí? Esto no hace falta que se lo sepan de memoria, total está escrito y los médicos tampoco lo saben de memoria si no van a la bibliografía. El tracrolimus es re importante que tenga, y la rapa, ¿no? El ayuno, 1 hora antes y una hora después.
El tracrolimus se da cada 12 horas. Nosotros lo damos generalmente 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pero si el paciente se viene a hacer dosaje, ese día no recibe, no recibe en ese horario. Recibe a las 8 y a las 20. Y a las 8 porque está en ayuno, viene, se saca el dosaje y después toma el inmunosupresor, ¿sí? Para que no altere el resultado del dosaje. Esto también hay que educar a los papás, es fundamental para que no cometan errores, ¿sí? La rapamicina generalmente se da cada 24 horas, ahí tienen las dosis y el micofenolato, ¿sí? Esto depende de la evolución del chico, si alguno después más adelante se suspende. Bueno, acá con respecto a la manipulación no dejan de ser inmunosupresores. Muchos chicos nosotros tenemos que abrir las capsulitas porque no tienen jarabe. Entonces armarlo, entonces vuela ese polvo y puede entrar por nuestras vías aéreas. Entonces tenemos que usar barbijo y para manipulación guantes, manoplas. Bueno, esto ya se los dije. Bueno, la profilaxis antibacteriana se va a usar la ampicilina sulfatán y cefotacime, la antiviral ganciclovir, pero también depende del recuento de citomegalovirus. Antiprotozoo, se va a usar el Bactrim o el atovaquone, que ese no lo estamos usando. Y la profilaxis antifúngica, fluconazol o nistatina. La nistatina es fundamental y nosotros se lo damos previamente. Fluconazol tal vez en un caso más avanzado. La nutrición parenteral postquirúrgico, post-trasplante, tiene que ser iniciada dentro de las 24 a 48 horas, cuando se ha alcanzado la estabilidad hemodinámica. Se cicla a medida que el paciente lo vaya tolerando. Se mantiene la nutrición enteral si está bien establecida y si el paciente lo permite. Y la necesidad de duración de la nutrición parenteral no se puede prever, sino depende de la evolución del paciente. Enteral se hace una seriada superior y completa para ver si se encuentra el tracto normal, se hace biopsia, si tiene etiología normal se sigue avanzando. Eh, Se realiza cuando el riesgo de aspiración es bajo y la motilidad del paciente tiene que tener ruidos intestinales. La primera alimentación enteral que va a tomar el paciente, si tolera, y hay que tenerla en cuenta, el ayuno de los inmunosupresores como el FK, hay que suspenderlo esto. Una hora antes, se espera una hora después y después se administra, sale de rehidratación oral. Acá es un chico que se trasplantó y que de una sonda Kimberly que era muy grande, por eso ven el duodeno, porque tenía un agujerito grande que después se fue cerrando. Comenzó el colegio y pudo tener la alimentación enteral en una mochilita y esto le permitió hacer una vida más normal y poder realizar actividades sociales. Las endoscopías fundamentales son 2 endoscopías con biopsia por semana las primeras 6 semanas post trasplante, después una por semana las siguientes 6, después una cada 2 semanas hasta el sexto mes de post trasplante y luego mensualmente hasta el final del año. Obviamente si aparece algún signo o síntoma se pueden adelantar. Bueno, estos chicos son pacientes con síndrome de intestinos cortos, ¿sí? Este paciente se trasplantó por un vólvulo a los 4 años y después requirió otro trasplante. Este nene no hizo falta trasplantarse y esta paciente tenía un problema hepático que después que también tuvo una necrosis y necesitó también tratamiento con nutrición parenteral. Bueno, acá con otras colegas hicimos este manual de enfermería con respecto al trayecto niño con trasplante de órganos. Son todos los trasplantes que realiza la institución en pediatría. La verdad que es muy lindo y habla de nuestra experiencia y de los cuidados de enfermería. Estos son los artículos que yo les dejo en el campus, ¿sí? Trasplante de intestino, trasplante hepático y el síndrome de intestino corto, ¿sí? El otro es de un trasplante pulmonar que lo vamos a ver, se los dejo para que lo vean, pero eh, lo vamos a ver en otra clase. Estos son algunos de los libros que escribimos, ¿sí? Esta guía de procedimiento es fundamental. Esta guía la vende la universidad.
en el cual se desarrolla cada procedimiento con un checklist. Esto sirve mucho para los enfermeros que tal vez no hacen esos procedimientos tan invasivos habitualmente, entonces tienen una guía para buscar los materiales y los cuidados en cada acción. Después una guía de fármacos, donde hay varios ejercicios. Y después, fundamento de enfermería es una materia que está en la carrera de enfermería de primer año, en el cual había mucha bibliografía, era muchísima para los alumnos, entonces con otras docentes lo hicimos de acuerdo al programa de la materia. Y después este que me gusta mucho, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la UCIP con respecto a nuestro rol de enfermería, qué cosas tenemos de bueno y qué cosas tenemos que mejorar. Así que bueno, le dejo mi contacto. Generalmente el mail que uso es losego71@gmail.com y bueno, acá tiene mi Instagram y mi Facebook. Igual ahora vamos a seguir con otra clase que es trasplante hepático y un poco combinado. Así que muchas gracias.